Hola a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la magnífica organización. Soy Vicente Omar y junto a Fernando Hernández hemos realizado la investigación denominada Riesgos fiscales de las personas jurídicas en el proceso de internacionalización, concretamente enfocándonos en el teletrabajo. Pues bien, entrando en el tema, todos conocemos que el trabajo remoto existe desde hace tiempo, aunque siempre ha sido una práctica residual y presente principalmente en algunos sectores muy concretos. Sin embargo, la crisis del COVID-19 aceleró la digitalización de las interacciones laborales y sociales, provocando un incremento exponencial en la práctica del trabajo remoto, aunque sigue sin poder generalizarse a todos los sectores, eso es cierto. Como afirma la OCDE, en este sentido, el trabajo remoto ya ha mostrado un gran número de beneficios para nuestras vidas, incluida la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte, mayor flexibilidad de trabajo, posibles ahorros de costes para las empresas. Sin embargo, es cierto que no todo el mundo ha podido beneficiarse de las formas virtuales de interacción como consecuencia de las brechas en la infraestructura digital y las habilidades digitales desarrolladas por los trabajadores y por las empresas. Teniendo en cuenta que es posible que una forma híbrida de trabajo remoto sea uno de los legados duraderos de la pandemia y potencialmente acelerada por el progreso tecnológico y las inversiones, los gobiernos deben facilitar y permitir esta transición. Desde la perspectiva de las empresas, que es en lo que aquí nos vamos a centrar, también supone una revolución, ya que se incrementa el abanico de posibilidades tremendo a la hora de, por ejemplo, contratar empleados. Las empresas españolas, de hecho, cada vez contratan más empleados que se encuentran viviendo en otros países, trabajando en remoto para la empresa española precisamente. En este sentido, es fundamental que las empresas sean conscientes de los riesgos que se derivan de dicha práctica. Si bien existen diferentes tipos de riesgos que se deben gestionar, en este análisis nos vamos a centrar principalmente en el riesgo de que exista un establecimiento permanente de la empresa española y también haremos mención a, a la obligación de retener. Eh, en primer lugar, entrando al establecimiento permanente, muchos conocemos lo que es un establecimiento permanente, que al final pues, es una figura tributaria de gran trascendencia en el derecho internacional, que permite gravar determinadas rentas en los países donde se generan y que de otra forma pues, no se habrían grabado en el mismo. La existencia de establecimiento permanente en un país implica la obligación de cumplir con determinadas obligaciones formales y materiales. Entre otras, por ejemplo, pues obtener un número de identificación fiscal para el establecimiento permanente, tributar por el impuesto sobre sociedades, puede ser tributar por el impuesto sobre valor añadido, sobre el IVA, presentar los modelos, llevar la contabilidad ajustada a los criterios del país, cuidado con esto, bueno, etcétera. En este sentido, a efectos de tributación directa, lo que sería el impuesto sobre sociedades, la existencia de un establecimiento permanente de una empresa española en otro estado se entiende producida principalmente cuando la compañía española cuenta con un lugar fijo de negocios en el país extranjero, cuando tiene un agente dependiente en el país extranjero y, por último, un caso muy sectorial, que es cuando se realiza una obra o proyecto de construcción o instalación en un país extranjero con una duración superior, por regla general, a los 6-12 meses, dependiendo de cada país. Vale. Pues bien, en el caso que aquí nos ocupa, pues nos vamos a centrar en la posible existencia del primer requisito, es decir, bueno, del primer criterio, que sería la existencia de un lugar fijo de negocios en el estado en el que se encuentra teletrabajando el empleado, que es, recordemos, distinto al estado en el que se encuentra la compañía. Pues bien, respecto al teletrabajo, el modelo de convenio de la OCDE, en su artículo 5, apartado 1, ya afirma que se entiende que existe un establecimiento permanente en aquellos casos en los que existe un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad y siempre y cuando la actividad no se considere como auxiliar o preparatorio. Así pues, este lugar fijo de negocios existe entre otros casos pues, con las sedes de dirección, sucursales, oficinas, etc. Pues bien, en este sentido, multitud de entidades se encuentran ante la tesitura de que un empleado quiere teletrabajar desde su vivienda, que está ubicada en otro país. Con ello, la primera cuestión que surge es la posibilidad de que dicha vivienda del empleado constituya un lugar fijo de negocios en el extranjero o no. Y que, por tanto, si hay un lugar fijo de negocios, existe un establecimiento permanente en dicho estado extranjero y, por tanto, tenemos obligación de tributar por el impuesto sobre sociedades en dicho estado extranjero. Pues bien, en esta línea, la OCDE, a la hora de determinar si una entidad cuenta con un lugar fijo de negocios en otro estado, resalta principalmente dos conceptos esenciales. Uno, grado de permanencia y dos, puesta a disposición de la vivienda para la compañía. En el primer caso, respecto al grado de permanencia,
se relaciona con la naturaleza de cada actividad, dado que existen actividades que se caracterizan por ciclos muy cortos y otras actividades que se caracterizan por ciclos más largos. Ahora bien, la propia OCDE hace referencia a que es difícil determinar un periodo concreto para ello, y en este sentido, si bien afirma que el criterio seguido por los estados no ha sido uniforme respecto al tiempo exigido, sí que es cierto que desde el punto de vista de la experiencia se ha demostrado que los estados no suelen considerar la existencia de un establecimiento permanente en aquellos casos en los que el lugar fijo de negocios se ha mantenido durante un periodo de tiempo inferior a 6 meses. En este sentido, respecto al empleado que trabaja desde su vivienda, habría que analizar si se produce este grado de permanencia en función de la actividad que desarrolle. Pero es que además es necesario que el lugar fijo de negocios se encuentre a disposición de la empresa, que era el segundo requisito que hemos dicho, para que pueda entenderse que existe un establecimiento permanente. Pues bien, en este sentido, el mero hecho de que un empleado desarrolle su trabajo desde su casa no puede llevar a la conclusión automática de que dicha vivienda se encuentra a disposición de una empresa, con independencia de que sea usada por una persona, el empleado, que trabaja para dicha empresa, sino que habrá que analizar las circunstancias concretas de cada caso. Si, por ejemplo, el trabajo desarrollado desde la vivienda del empleado es muy intermitente o incidental, pues la vivienda no podría considerarse como puesta a disposición de la empresa, por lo que no constituiría un lugar fijo de negocios y, por tanto, no constituiría un establecimiento permanente. En cambio, si puede entenderse que la empresa ha obligado al empleado a trabajar desde su vivienda, por ejemplo, porque no ha facilitado una oficina en dicho estado, cuando por la naturaleza del empleo claramente hace necesario la existencia de una oficina, pues la vivienda en ese caso sí que podría considerarse como a disposición de la compra. ¿Eh? Esto sería respecto al riesgo de establecimiento permanente. También comentábamos, por hacer una mención, al riesgo de que exista retención en el salario, ¿no? Se le paga un salario al empleado que está en el extranjero, pues hay obligación de retener o no. Bueno, pues en aquellos casos en los que una empresa española tiene un empleado que teletrabaja desde el extranjero, eh, para ver si hay obligación de retener o no, pues tenemos también que analizar en primer lugar la residencia fiscal del empleado, ¿no? Ya que eso influye a la hora de la tributación del salario. Como sabemos, si una vez determinada la residencia fiscal hay que tener, dependerán las obligaciones que se le exigen a esa empresa. En primer lugar, si un empleado se considera residente fiscal en España, según el artículo 9 de la ley del IRPF, que todos sabemos, pues sabemos que tiene la consideración de residente fiscal de acuerdo con la norma española en España. Ahora bien, como esta persona trabaja en el extranjero, es posible que se entienda también considerado residente fiscal en el Estado extranjero desde la perspectiva de la normativa interna del Estado extranjero. Por tanto, tendríamos un conflicto de residencia, ¿no? Bueno, pues aquí tendríamos que ir al convenio de doble imposición que haya firmado entre los países, ver las conocidas como reglas de desempate y ver dónde el empleado acaba siendo finalmente residente fiscal. Si acaba siendo residente fiscal en España, pues hay que recordar que tributa en España, en virtud del IRPF, por sus rentas mundiales en España. Por tanto, aunque esté trabajando en el extranjero, tendría que tributar aquí. Y la empresa se podría ver obligada a retener el salario del empleado. Ahora bien, si el empleado se le considera residente fiscal en el extranjero, finalmente, porque según el convenio de doble imposición se ha llegado a la conclusión de que solo es residente en el extranjero, el empleado entonces en ese caso tributa por el impuesto de renta de no residentes y por tanto la empresa a la hora de determinar la práctica de las retenciones pues tiene que tener en cuenta la existencia del impuesto sobre la renta de no residentes, ¿vale? Además, que no se nos olvide que cuando alguien ha tributado en dos países pues existen mecanismos para evitar la doble imposición. Y bueno, por concluir, este artículo, el fenómeno del teletrabajo ha supuesto una revolución, como estábamos comentando. Si bien existe desde hace años, la explosión de su trascendencia se ha producido a raíz de la crisis mundial del COVID-19, la cual mostró la posibilidad de realizar el mismo trabajo desde cualquier sitio del mundo. Pero esto también conlleva unas implicaciones fiscales que hay que tener en cuenta y que en este artículo pues, hemos mencionado respecto a las empresas. En primer lugar, el teletrabajo puede generar un riesgo de establecimiento permanente en el estado donde está teletrabajando el empleado y que es un estado distinto a donde está la compañía. Y segundo, además del riesgo de establecimiento permanente, pues hay que analizar las obligaciones de retención sobre el salario, las cuales además se ven influenciadas por la residencia fiscal del empleado. Por tanto, es importante que las empresas, cuando contratan un trabajador en el extranjero, pues tengan en mente eso. Pues nada, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias a todos y espero que todo siga bien.